Entonces yo decía como, no voy a estudiar todo esto para esta prueba porque siento que tiene cosas demasiado amplias. De que no se vayan a los detalles más ínfimos de un tema porque no preguntan aquellos detalles que son tan especializados, porque ellos saben que uno viene de secundaria. Estás saliendo de secundaria o acabas de salir de secundaria y llegas a uno de los puntos más importantes y estresantes de tu vida. Tener que elegir una carrera y además tomar el examen de admisión para la universidad donde querés estudiar esa carrera. Si estás viendo este video es porque obviamente estás interesado en poder aplicar, en poder entrar a la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y probablemente te estés preguntando, o es algo que en alguna ocasión te han dicho, ¿cómo es ese proceso? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Es cierto que tengo que estudiar demasiado? Así que espero poder contestar tus preguntas en este video. ¿Cómo es el proceso? Bueno, a partir del 2011, desde entonces se reformó el sistema de cómo se puede entrar a estudiar medicina en la autónoma y se empezó a implementar algo que se llama una prueba de aptitud académica y una prueba de conocimientos de ciencias naturales, una PAA y PCCNS. Entonces, obtenés un puntaje combinado entre ambas, se saca un promedio y competís por diferentes cupos. Lo que originalmente era que se podía entrar 2 veces al año a la carrera, en el primer trimestre de la universidad y en el último trimestre. Y para hacerlo, había 150 cupos por periodo de admisión para Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, es decir, un total de 300 al año para Tegucigalpa, y entraban 50 por periodo en una vez, entonces entraban 100. Y entre ambos entraban un total de 400 estudiantes a la carrera al año. Sin embargo, esto se reformó el año pasado y se aumentaron los cupos. Entonces ahora entran 225 por periodo en Tegucigalpa, es decir, 450, y ahora entran 100 por periodo en una vez, entonces 200 al año. Y juntos ahora pueden entrar 650 estudiantes anualmente a la carrera de medicina en la autónoma. Mencioné algo de cupos, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, dos cosas. Número uno, necesitas sacar un mínimo de 1100 puntos en la PAA. Si no tenés esos 1100 puntos, automáticamente estás descalificado. Entonces necesitas sacar 1100 puntos para poder competir por tu cupo en la carrera. Entonces puede que saques 1100 puntos, pero eso no significa, no te asegura que ya tenés un puesto dentro, sino que se tiene que ver cuánto obtuviste en la PCCNS, se saca un promedio, que es el que pueden ver en su pantalla, se utiliza esta pequeña fórmula y basado en esto se les da un promedio y este puntaje es con el que ustedes compiten contra los otros cientos o miles de estudiantes que están aplicando en ese momento para entrar a la carrera. Entonces aquí es donde viene la incógnita, ¿qué pasa si no queda? Bueno, aquí hay un par de alternativas. Número uno, no matricularte en la UNA, no matricularte en tu segunda o tercera opción de carrera y competir con ese puntaje que ya sacaste en un segundo y tercer periodo. O sea, tu puntaje es válido por hasta 3 periodos de admisión para entrar a la carrera, siempre y cuando hayas obtenido ya los 1100 puntos para medicina. Si no, es la segunda alternativa, puedes retomar la PAA hasta 2 veces más, se puede tomar un total de 3 veces para intentar subir ese puntaje y que te sube el promedio en general de esas dos notas combinadas. La PCCNS solo se puede hacer una vez, por eso es muy importante ese examen. Y la tercera alternativa es simplemente matricularte en tu segunda o tercera carrera de elección y tu puntaje, el que ya obtuviste, si ya sacaste más de 1100 puntos, él solito va a seguir compitiendo en los siguientes 2 procesos. Entonces supongamos que en el último proceso, en tu tercer intento, quedas en los puestos, o sea, tu puntaje logra quedar entre la cantidad de puestos asignados tanto para una CU o para una ABS y el sistema te va a dar una notificación. ¿Le gustaría cambiarse de carrera a medicina? Yo he visto compañeros, he conocido personas que ya se habían matriculado en otra carrera, por ejemplo, odontología, y en su tercer trimestre el sistema durante la matrícula les tiró esa notificación y se pasaron a medicina y pues ahora están en la carrera. Ahora, ¿cómo están estructuradas estas dos pruebas? Bueno, en el caso de la PAA tiene 3 componentes. Tiene una parte de razonamiento verbal, una parte de razonamiento matemático y una parte de redacción indirecta. Pueden ver cuántos puntos, cuántas preguntas y secciones tienen cada una de estas, el tiempo que les va a tomar responder cada una de estas secciones y cuál es el máximo puntaje que van a poder obtener de esas respuestas. Pueden ver eso resumido en este pequeño cuadro. ¿Y qué incluye cada una de esas secciones? Bueno, en la parte de razonamiento verbal van a tener la parte de lectura crítica, cómo pueden interpretar un texto y entender su contexto, y además van a ver oraciones que ustedes tienen que completar, por ejemplo con juegos o pares de palabras. En la parte de razonamiento matemático les van a evaluar la parte de aritmética, álgebra 1, álgebra 2, estadística y probabilidades y geometría. Estos van a ser de 2 tipos, van a ser ejercicios tanto de selección única como ejercicios que ustedes van a tener que resolver y pues dar una respuesta. Y luego está la tercera parte, que es la de redacción indirecta, y ustedes van a tener que identificar errores en los textos que les van a dar, ya sean errores de gramática, errores de semántica, de léxico,
léxico, etc. Y a la vez ver cómo ustedes pueden mejorar oraciones o mejorar párrafos. Luego viene la PCCNS, que esta está dirigida obviamente a las carreras afines a salud. Entonces este va a tener 3 componentes, un componente de biología, otra parte de química y otra parte de física y matemática. En la parte de biología les van a preguntar sobre las diferentes teorías de la vida, les van a preguntar sobre biomoléculas, les van a preguntar sobre la célula, genética, anatomía, fisiología, teorías de la evolución y medio ambiente y ecología. En la parte de química pues obviamente les van a preguntar elementos químicos, compuestos químicos, reacciones, balanceos y sistemas dispersos. Y el último componente aquí, que es la parte de física y matemática, les van a hablar fundamentos básicos de física como fuerza, masa, cinemática, energía potencial, energía cinética, leyes de termodinámica, etc. Además de componentes básicos de matemática, números reales, binomio cuadrado y trinomio cuadrado perfecto, exponentes, funciones, ecuaciones de primer grado, etc. Acá en la descripción les voy a dejar un enlace a una carpeta que yo creé cuando yo iba a aplicar a este proceso allá por el 2014, que tiene diferentes guías, manuales, recursos que ustedes pueden leer para orientarlos mejor hacia estas pruebas y sobre todo exámenes piloto, exámenes prueba que ustedes van a poder hacer, ya que esa fue realmente una de mis claves y fue hacer la mayor cantidad de exámenes que yo podía, la mayor cantidad de preguntas que yo podía, que iban a ser iguales al examen que me iban a colocar. Así yo podía medir la cantidad de tiempo que me tomaba cada pregunta, qué me estresaba, en qué necesitaba reforzar, cuáles eran mis debilidades y poder llegar más preparado al examen. Sin embargo, para darles los mejores consejos, he invitado a este video a las 2 personas que obtuvieron el primer cupo, tanto para Ciudad Universitaria como para Valle de Sula, cuando yo apliqué, de mi generación. Para Ciudad Universitaria fue Hugo Vanegas y para Valle de Sula fue Duani Morán. Así que sin más preámbulos les voy a presentar la pequeña entrevista que yo le hice a ellos para poder brindarles estos consejos especializados a todos ustedes. Hola, soy Duani, mucho gusto a ustedes. Pues la verdad que estoy honrada de estar acá. La verdad estaba hablando con Chafi que no me acordaba mucho de qué es lo que había hecho, pero fue bonito pasar por ese tren de memorias, literal. Hola, mucho gusto, soy Hugo Vanegas. La verdad agradecido por la oportunidad de estar aquí compartiendo en el canal de nuestro amigo Chafi. Y pues espero que nuestros aportes pues, puedan ser de ayuda para cualquiera que esté pensando en aplicar, ¿no? hacer uno de los dos, perdón, hacer los exámenes para entrar a la carrera de medicina. Perfecto, muchísimas gracias, Duani y Hugo. Y para arrancar les voy a hacer la pregunta que probablemente todos los estudiantes y creo que todos nos hacíamos cuando queríamos aplicar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación recomiendan empezar a estudiar para este examen? O sea, una cantidad exacta como de tiempo en la que hay que estudiar no podría recomendar, sino que más que todo sería como que cada uno se conoce más o menos, sabe más o menos sus hábitos de estudio, cuánto tiempo le toma como aprenderse algo o estar seguro con un contenido. Entonces yo lo que les recomendaría es que el temario que dan para la prueba de conocimientos de ciencias naturales y de salud, lo revisen bien, vean qué es lo que hay que estudiar y a partir de eso pues ustedes desarrollen cuánto tiempo ocupan para cada tema y a partir de eso cuánto tiempo van a ocupar pues de estudio antes del momento de hacer el examen. Igual el PA es importante no desestimarlo porque creo que la mayoría de nosotros eso hacemos, sentimos que es más difícil el PCCNS que le dicen, la prueba de conocimientos que el PA, entonces le damos poco tiempo, pero aunque sea un repaso rápido, estar seguro, hacer el examen de práctica que viene ahí, pues yo creo que es útil. No sé, Vani, ¿qué otro aporte tiene? La verdad es que estoy de acuerdo con vos en mucho de lo que dijiste, sobre todo en cuanto a chequear el temario y vos, en serio, revisar con qué temas estás, cuáles conoces, cuáles no, cuáles son tus fuertes, cuáles no son tus fuertes. Eso es lo que yo hice en un inicio, agarré el temario y dije, ok, no sé qué es este término, voy a buscarlo, voy a informarme y después viendo cuáles sí sabía cuáles no. En cuanto a un tiempo específico, eso depende mucho de cada persona. Por ejemplo, si ustedes saben que tienen más dificultad con química o con física, entonces dedíquenle más tiempo a eso. Les recomiendo también que se vayan a sus notas de secundaria y chequen cuáles tienen peores notas y en eso enfocarse tal vez un poco más o empezar a repasar términos de esa clase un poquito más. También depende mucho si ustedes ya tienen experiencia con otros exámenes, sobre todo para las personas que vienen de escuelas bilingües, si han hecho un SAT. El PAA es hecho incluso por la misma compañía que hace el SAT. Entonces, el formato de las preguntas e incluso algunos de los puntajes es relativamente similar. Entonces, si tienen un chance, pueden ir a ver un ejemplo de un SAT, además del ejemplo que les dan en el pequeño librito que les dan al inicio, antes del examen del PAA.
si quieren un poquito más de práctica como para calmar los nervios, porque siento que eso es también bastante esencial. Pero tiempo, así como puede que para algunas personas sean unos cuantos días, para otras personas puede que sean unas cuantas semanas, para otras tal vez unos cuantos meses. Ustedes sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Perfecto, muchas gracias Hugo y Duani. Y ahora voy con la siguiente pregunta, específicamente bastante relacionado con eso que acabas de mencionar, Duani. ¿Qué tema, si pudieras regresar el tiempo y te vieras a vos de 17, 18 años, qué te recomendarías? ¿Qué tema dirías que te hubiera gustado estudiar más antes de tomar la prueba? Igual para Hugo, pero pues, primero arranquemos con Duani. Pues a mí el tema que más nerviosa me pone y siempre me ha puesto, porque siempre ha sido una debilidad, es física. Y lo peor del caso es que las preguntas no eran tan difíciles, pero aún así yo tenía ese concepto de que me iba a ir mal en física. Entonces, al menos en mi caso es eso. Lo que sí hubiese hecho distinto en aquel entonces hubiese sido tal vez estudiar con un poquito más de anticipación para no estar tan nerviosa los días anteriores y sumergirme un poco más en la información, tal vez meterme a Instagram, a Twitter, a seguir esas páginas que tal vez dan como datos científicos de esas clases y así uno empaparse un poco más de los temas de una manera un poco más orgánica que solo ir a leer. Bueno, yo en lo personal creo que enfocándonos directamente en el examen, el tema el tema en sí, no en específico, pero un poco como general, dentro de las materias que hay que estudiar es biología definitivamente, porque la mayor parte del examen de la prueba de conocimientos se centra en eso. De hecho, creo que en parte por eso fue que también, en mi caso, tan siquiera, pues gracias a Dios me fue bien, porque eso fue lo que más estudié y era de hecho de lo que más preguntaba. Pero como dice Duani, creo que siempre es importante reforzar las cosas en las que tenemos más debilidad. En mi caso no era ni física ni biología, sino que era la parte de química. Entonces también le dediqué, obviamente, tiempo valioso a esa materia, porque yo sabía que era como en lo que probablemente peor me podía ir si no me preparaba. Entonces creo que en específico eso, en general, estudiar biología y luego pues enfocarse en los temas que uno mismo sabe que necesita un poco de refuerzo. Fíjate que le voy a dar seguimiento directamente a este punto y vos mencionaste que estudiaste principalmente biología. ¿Tenés alguna recomendación? ¿Utilizaste algún libro en particular? ¿Hiciste, por ejemplo, la estrategia de Duani de empezar a seguir páginas o buscar en internet? ¿O cómo fue dirigido tu método de estudio? ¿A qué recurso? Ok, bueno, eso fue una historia un poco divertida. Entonces, éramos un grupo un poco grande de estudiantes del colegio del que me gradué que queríamos estudiar medicina. Y era un grupo considerable de ellos con los que, la verdad, soy buen amigo y me llevaba bastante bien. Entonces, entre todos dijimos, bueno, tenemos el temario. Pero la verdad, en algo en lo que creo que falla un poco la U, es que no da una bibliografía directa de dónde tenemos que estudiar esos temas que nos da. O sea, nos da los temas, pero no te dice de dónde los van a evaluar. Entonces nosotros decidimos entre todos pues dividirnos los temas y recurrir, la verdad, más que todo a internet, a buscar como información sobre cada tema. Que la verdad no me parece tan buena idea, siéndole sincero, porque en retrospectiva, como cada quien buscó como todo lo que podía de cada tema, al final nos quedó un documento de Word como demasiado grande. Entonces yo decía como, no voy a estudiar todo esto para esta prueba porque siento que tiene cosas demasiado amplias. Pero casualmente, en lo que estaba pues teniendo ese dilema y todo, un primo mío estudiaba medicina y como la prueba no tiene tanto tiempo de que se empezó a implementar, entonces él no la había tenido que hacer y me preguntó qué era el temario y todo, y viendo el temario, él me dijo que la verdad la mayoría de esos temas, él los había visto, como les repito, casi todo el examen, bueno, no casi todo, pero un porcentaje grande es biología, él los había visto en su clase de biología. Entonces yo le pregunté de dónde había estudiado para su clase y todo, y me dijo que él tenía el libro que se usa para biología general en la universidad, tan siquiera para la biología que está dirigida a medicina. Y de hecho, yo pues aproveché y le pedí prestado el libro y simplemente como que me fui, según los temas, fui siguiendo en el libro de biología cada uno de esos temas y la verdad estaba mucho más resumido y era información mucho más útil. Entonces igual les comenté a mis compañeros y terminamos estudiando de ahí y creo que eso fue parte también de la razón por la que nos fue bien y logramos entrar a la carrera. Entonces yo les recomendaría eso, el libro de biología que se usa en biología general en la universidad tiene bastante casi todos en realidad, de los temas de biología que están en el temario que proporciona la U para la prueba de conocimientos
y pues son bien completos, se basan más que todo en lo que les pueden preguntar en el examen, así que yo creo que es una muy buena herramienta de estudio y eso sería la que yo recomendaría. Me encanta el tip que acaba de dar Hugo, la verdad. En mi caso, yo sí me fui a un poco a lo general de los libros que ya estaban en mi secundaria. Sí tuve la suerte de que en mi secundaria tenía muy, muy buenos libros en cuanto a biología, matemáticas, todo ese tipo de temas. Y sí les recomiendo de que no se vayan a los detalles más ínfimos de un tema porque no preguntan aquellos detalles que son tan especializados, porque ellos saben que uno viene de secundaria, uno no va como biólogo o matemático o como algo tan especializado. Entonces sí busquen sobre los temas si van a estudiar de internet o lograron conseguir el libro de biología de la U o van a estudiar de algún libro de su secundaria o lo que sea, tratar de quedarse con los detalles más importantes, más general, porque eso es lo que más le va a venir en el examen. Y como siempre, ese énfasis en biología es súper fuerte. Perfecto, muchísimas gracias Hugo y Duani. Y voy a dar un seguimiento con vos, Duani. ¿Cuál fue tu rutina el día antes del examen? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué hubieras repetido? ¿Y cómo fue tu experiencia ya tomando el examen? Por ejemplo, mucha gente dice, no lleves un reloj, lleva 4,000 lápices extra, lleva ropa cómoda, lleva merienda, no sé, qué sé yo. Entonces, si nos puedes contar cómo fue tu rutina y luego nos comparte Hugo. Bueno, yo regreso a la experiencia que tuve con los SATs, ya que el método de tomar el examen es relativamente similar. Lo que hice fue, había una rutina específica en una página web que no recuerdo, pero pueden buscarla, de que tenías que dormir tranquilo, de que tenías que tomar la noche anterior, no estar, o sea, estar tranquilo antes de llegar. A pesar de que había leído esa rutina, mi experiencia no fue tan tranquila, fue bien caótica en el sentido de que me puse a repasar con un montón de amigos el día anterior, lo cual solo me puso más nerviosa. Pero hubo un punto, tipo 5 o 6 de la tarde, eso sí lo recuerdo, en que fue como, ok, ya si ya no estudié para ese momento algún tema, ya no voy a poder seguir metiendo mi información, o al menos ya no va a ser útil. Entonces sí, después de cierto punto, y eso es lo que les recomiendo también, que lleguen a su rutina normal de sueño. Si ustedes se duermen a las 10 de la noche, duérmanse a las 10 de la noche. Si ustedes se duermen a las 9 o 8, a la hora que sea que ustedes se duermen, duérmense tranquilos, desayunen antes de ir, no vayan a desmayarse, por favor. También les recomiendo que lleven un pequeño snack para el break, una manzana, algo que no les vaya a dar un bajón de azúcar en un punto más adelante. Y sí les recomiendo que lleven reloj. Al menos en mi caso era algo que me ayudaba a asegurarme de poder completar más preguntas y de estar calmada de que sé cuánto tiempo está pasando. Lleven 1 o 2 lápices extra, lleven una calculadora extra por si acaso, uno nunca sabe. Tal vez a algún compañero se les olvidó la de ellos, pueden ser un salvador ese día. Eso, básicamente. Bueno, la verdad por mi parte súper de acuerdo con Duani, prácticamente los mismos consejos, la misma rutina. De hecho, creo que siempre, para mí, siempre ha sido que a partir de cierta hora ya estar estudiando, ya cuando uno tiene mucho sueño, la verdad no es productivo, uno solo termina más cansado, no absorbe conocimiento y la verdad es que el sueño es súper, o sea, el dormir es súper importante para afirmar conocimiento e igual para el día siguiente pues poder responder bien, estar despierto, poder, a veces tal vez uno no se sabe algo, pero por lógica o por razonamiento pues puede ir sacando las cosas, entonces es importante haber descansado bien para poder hacerlo. Entonces yo creo que eso es fundamental, haber dormido bien antes. Luego el día del examen, pues como decía Duani, es importante ir bien preparado, para mí también es importante llevar reloj. Me gusta saber como el tiempo que tengo porque a mí tan siquiera me da tranquilidad y si no, pues si veo que el tiempo se me está quedando corto, entonces sé que tengo que ir avanzando con las preguntas, tal vez dejando de lado un poco las que están más difíciles para responderlas más fáciles y pues poder tener más parte del examen contestado. Y luego con lo de los lápices, yo siempre ando lápices extra, me parece que es muy importante. Igual calculadora, como dice Dani, una calculadora extra, uno nunca sabe e incluso puede ayudar a alguien más, igual con los lápices. Y de ahí la verdad estaba intentando acordarme del día, porque tengo como recuerdos vagos de lo que sucedió durante ese día, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí sé que entre los 2 exámenes hay una pausa. Y en esa pausa recuerdo que como éramos un grupo grande de gente que iba a llegar a hacer el examen de mi colegio, entonces estábamos como entre varios amigos
y fuimos a comer incluso a las comidas enfrente de la universidad y creo que sirvió también, o sea, el estar entre amigos, relajarse un rato, comer, fue bastante útil para luego el siguiente examen, pues afrontarlo mejor. Entonces la verdad es eso, intentar no estar tan estresado. Yo sé que puede ser difícil, pero hay que intentar relajarse un poco, el haber dormido bien, el ir preparado con pues, los materiales que se ocupan y como dice Daniel, comer también, porque si tiene un bajón de azúcar ahí, pues es complicado. Más que de acuerdo, sí me hubiera gustado saber esto antes para saber que no debería de estresarme en medio de los dos exámenes, porque recuerdo estar con mi grupo de amigos y todos tensos en lugar de relajarnos y comer algo, es como, ¿qué pusiste o qué sacaste mal? ¿Las estabas contando? ¿Cómo ibas? Y más te estresabas en lugar de pues empezar o tratar de relajarte para la segunda prueba. Entonces, totalmente de acuerdo. Y cierro con esta última pregunta por parte de ambos. ¿Qué recomendación le podrían dar a todas esas personas aspirando a entrar a medicina? ¿Cómo se pueden preparar mejor para el examen? ¿Alguna reflexión que le gustaría dar a todos esos estudiantes intentando conseguir su cupo? Bueno, creo que lo primero sería como por experiencia propia y relacionado a lo que les estaba diciendo, intentar no estar tan nerviosos, porque la verdad yo sí estuve como bastante estresado, bastante nervioso, creo que prácticamente todas las semanas desde el examen, porque uno siente que tal vez como es un examen que tiene cupos limitados, o al menos uno así lo ve o lo imagina, entonces es como que, no sé, aumenta el estrés, tan siquiera en mi caso, no sé si para los demás será igual. Entonces la verdad hay que intentar relajarse, si uno se prepara, le va a ir bien. La verdad no es un examen tan complicado, si uno, como decía Vani, recuerda lo que ha visto en secundaria, pues refuerza lo que está en el temario, la verdad es que es un examen bastante accesible. Luego, en segundo lugar, creo que otro consejo sería el prepararse incluso para el PA, como les decía antes, que a veces se ve de lado, porque yo tuve compañeros que les fue muy bien en la prueba de conocimiento, pero para el PA tal vez no les fue tan bien y tuvieron que esperar para poder entrar un semestre después y tener que volver a tomar el PA. Entonces, si ustedes, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue hacer el PA de práctica, sabía, valga la redundancia, que sabía los que me iban a preguntar en el PA, entonces por eso tal vez no me esforcé tanto con el PA, pero si uno tal vez siente que ya maneja la prueba de conocimiento, pero no tanto el PA, pues igual es importante reforzarlo. Y de ahí pues nada, tener confianza en uno mismo. Si uno quiere entrar a la carrera, uno sabe que eso es lo que quiere, se ha preparado, hay que tener confianza en uno mismo y van a venir los resultados. Y pues creo que la verdad pueden ser consejos así como muy generales, pero creo que lo más específico pues ya lo abordamos y creo que igual es importante tener eso en mente, aunque es algo general, al final cuando uno ve hacia atrás, o tan siquiera en mi caso cuando veo hacia atrás, creo que hubiera sido bueno que alguien me lo dijera y poder sentirme más tranquilo, más confiado en mí mismo y haber abordado el examen así. Bueno, en cuanto a preparación para el examen como tal, prepárense. O sea, si ustedes entre más se preparen, más calmados van a estar el día del examen, entonces sí, háganlo, prepárense, tómense su tiempo. En cuanto a algo que me gustaría que me hubiesen dicho en aquel entonces, es que no miren esta nota que les pueden dar en el PA, en el PCCNS, este ranking, que no lo miren como lo definitivo de sus vidas. O sea, al final del día es un número, sí es uno de los números más importantes de sus vidas, puede serlo, pero no es lo único que importa. No, ese número, ese ranking no define qué tan buenos médicos pueden ser o no pueden ser, no define qué tan lejos van a llegar o si van a ser mejores en alguna otra profesión. Por un lado, así como puede que queden en ese ranking y sean lo mejor de Honduras en cuanto a PCCNS y PA, puede ser que a ustedes no les termine habiendo gustado medicina. ¿Qué tal si lo meditan y resulta que les gusta algo más? Tómense su tiempo porque no es obligatorio que se metan si no es lo suyo y está bien. Y al contrario también, si ustedes no lograron quedar adentro de ese ranking y ustedes saben que lo que quieren es esto, repítanlo, está bien, es normal, no hay problema con que se tarden 6 meses más que sus amigos, cuando tengan 25 o 27 años ni se van a acordar que se tardaron un poco más. O si les toca ir a otra universidad, tampoco hay problema. O sea, qué tan lejos van a llegar o cuáles pueden ser sus aspiraciones dependen de ustedes, no dependen de un número. Y eso sí, ojalá me lo hubiesen dicho en aquel entonces. Y desde el momento que están en este video van por buen camino y sé que se están preparando bien, así que yo sé que les va a ir bien. Muchísimas gracias a Hugo y Duani. Y no puedo hacer suficiente énfasis en esas últimas palabras que dijo Duani. Y al final todo es un proceso y todo pasa por algo, para bien o para mal el número que saquen.
Y hace poco tuve una reflexión con unos amigos de que estábamos hablando de esto, de los puntajes. En mi caso yo quedé en el puesto 27 y recuerdo que el día que me dieron la nota, el puntaje, yo andaba todavía todo prepotente como, yo quedé en el 27 y vos en qué quedaste. Cuando me mudo a Tegucigalpa para entrar a la carrera, estamos en el grupito, ahí estaba Hugo, por ejemplo, habían otros amigos. Yo todavía queriendo pasarme de chistoso, como, hey, ¿ustedes en qué puesto quedaron? Yo quedé en el 27. Y ellos como, no, yo quedé en el 3, no, yo quedé en el 1. Y es como, Dios mío. O sea, te callan y al final te das cuenta de que el número lo único que hace es garantizarte tu cupo, pero todos están estudiando lo mismo. Puede que hayas quedado en el puesto 150 o que hayas quedado en el puesto número 1. Todos consiguieron un cupo en medicina. Y realmente lo difícil o el obstáculo o realmente lo bueno empieza a medida vas avanzando en la carrera. Entonces no se dejen desmotivar por el número, el ranking en el que queden. Si en todo caso no logran quedar en el primer proceso, pueden seguir compitiendo por 2 procesos más con ese puntaje o tomar nuevamente la PA para intentar subir su puntaje. Y pues me agradó muchísimo esta entrevista y solo puedo decir nuevamente gracias a Hugo, gracias a Duani por esos consejos y bueno, hasta la próxima. Bueno, ya escucharon sobre todo el proceso, ya escucharon sobre cuáles son los componentes de estas pruebas, qué hacer si no quedó a la primera vez y sobre todo qué consejos específicos van a poder tomar ustedes para sus propias vidas y aplicarlos en su respectivo proceso de aplicación. Definitivamente esto va a ser más fácil o más difícil para algunos y esto lamentablemente, para bien o para mal, depende mucho del sistema de educación media en el cual ustedes se formaron, el colegio, la secundaria donde ustedes vienen, qué tanto empeño le pusieron para estudiar, con qué tanto tiempo de anticipación comenzaron a estudiar, qué tan nerviosos estaban el día anterior o el día del examen. Pero definitivamente lo que yo les puedo decir es no tengan miedo en buscar ayuda, no tengan miedo en simplemente aplicar, no pierden nada tomando esta oportunidad, tomando este intento y solo les puedo decir, den lo máximo de ustedes, den su mejor esfuerzo al tomar estas 2 pruebas. Como ya saben, si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal, déjenle me gusta, compártanlo con otras personas interesadas en estudiar medicina. Y si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirme a través de redes sociales, yo puedo ponerlos en contacto con Hugo o con Duani, si quisieran saber un poco más de este proceso. Y si ya lo tomaron y ya entraron a la carrera y quieren saber qué les espera para todos los años, les recomiendo ver uno de mis últimos videos sobre cuál ha sido mi recorrido a lo largo de mis 6 años de carrera en la UNAM. Fue un placer haberles acompañado en este video y espero verlos en la próxima ocasión. Un fuerte abrazo a todos.